Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, que en los tiempos pasados, muy fragmentaria y variadamente, había hablado a los padres por medio de los profetas. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a darle inicio a la consideración de la preciosa epístola a los Hebreos. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos sustente para poder hablar su palabra con verdad y para que a través de la predicación de la palabra, el Hijo de Dios, quien es nuestro Salvador, sea cada vez más conocido claramente, diáfanamente en medio de la iglesia. Y vamos a mirar entonces en el día de hoy el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3, aunque hay algunos hermanos que lo dividen sumando el versículo 4, pero hoy nos queremos centrar en la gloria inconmensurable de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso vamos a ver los tres primeros versículos. Antes de entrar propiamente en las palabras y en los versículos de la porción que vamos a leer en el día de hoy, quiero que miremos primero unas consideraciones que se encuentran en la porción que vamos a leer. Hay algo bien particular, y es que cuando nos acercamos al texto hebreo de Hebreos 1:1, hay 5 palabras que todas inician con la letra pi, que es en español nuestra P. Bien, 5 palabras. Y las 2 primeras son las palabras donde dice muy fragmentariamente, Reina y Valera dice muchas veces. Ahí es la palabra polímeros. Y la segunda, muy variadamente, también empieza por la P. En estos 3 primeros versículos vamos a encontrar 6 verbos en forma aoristo. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, que es una acción que se hizo de una vez y para siempre. Y la va a encontrar en estos verbos: habiendo hablado, habló, constituyó, hizo, habiendo efectuado y se sentó. Esos 6 verbos están en forma verbal aoristo. O sea que Cristo hizo una obra definitiva cuando dice la Biblia se sentó de una vez y para siempre. Naturalmente que el sentarse de Jesucristo en Hebreos tiene que ver con su sacerdocio, y lo vamos a considerar cuando lleguemos a este punto. Entonces, en esta primera porción que vamos a ver, Hebreos 1 del 1 al 3, vamos a mirar cómo el Espíritu Santo glorifica al Hijo por vía de contraste. Y va a empezar a mostrar que Jesucristo es superior a los profetas. Y vamos a empezar a mirar por qué Jesucristo es superior a los profetas. Y también le llamo la atención, para que lo tenga presente, que en los versículos 2 y 3, en Reina y Valera, aparece 3 veces el pronombre relativo Hosh, que se traduce como quién o el cual. Esto es muy importante para cuando lleguemos más adelante, téngalo muy presente. Cuando nosotros miramos los primeros versículos de la epístola a los Hebreos, nos damos cuenta que no se utilizan los saludos tradicionales del tiempo. Las epístolas que se escribían en el tiempo tenían, la persona que la escribía tenía un saludo, un agradecimiento, y terminaba en la Biblia con gracia y paz o misericordia. Y cuando nos acercamos a Hebreos, nosotros no encontramos en el inicio de la epístola ni el nombre ni saludo, y tampoco el saludo normal de los cristianos, que era gracia, paz y misericordia. ¿Por qué? Porque el primer versículo nos dice que Dios habló. La primera palabra, Dios habló. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a leer hoy es la manera como Dios habla a través de su palabra. Entonces Dios quiere
que los receptores originales, quería que los receptores originales y nosotros nos centremos en la palabra de Dios. Nos centremos en la manera final y definitiva que habló Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Don Ernesto Trenchard, en el comentario de Hebreos, dice que estos primeros 3 versículos habla de su persona, ya lo vamos a ver, y de su obra. De su persona, por ejemplo, Él es la exacta representación de su ser. Eso es su persona. Y cuando habla de su obra, por ejemplo, hizo la purificación de nuestros pecados. Eso es su obra, su persona y su obra. Entonces vamos a considerar su persona y su obra. Voy a leer de Francisco La Cueva, ahora sí empecemos propiamente a los versículos 1:1. Mira cómo comienza el interlineal griego-español. Dice: en muchos fragmentos y de muchas maneras, antiguamente Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas. Empezamos diciendo que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender que Dios habló. Inmediatamente enlaza el hablar de Dios con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque va a utilizar muchas citas del Antiguo Testamento para probar la superioridad de Jesucristo. Entonces Dios habló muy fragmentariamente, antiguamente, a los padres por los profetas. Entonces ya nos vinculamos con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios habló al pueblo de Israel, ¿en quién? En los profetas. ¿Bien? Dios habló, aleluya. Dios, que tenía y tiene una comunión exclusiva en la eternidad, no necesitaba de nosotros. No necesitaba crear para tener 1 millón de amigos. Era suficiente su relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios quiso crear. Y al crear, no solamente la creación material y la inmaterial, también habló. Recuerde que lo primero que Dios hace es la creación inmaterial. Y creemos que con esa creación inmaterial habló. No sabemos qué habló. Pero, ¿por qué lo sabemos? Porque los ángeles son mensajeros. Traen los mensajes de Dios, las palabras de Dios. Y después el Dios eterno, de hablar a la creación inmaterial, habló a la creación del hombre. El Dios eterno entró en comunicación con el hombre cuando lo creó. En lenguaje de hombre. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Él, cuando se comunicó con los hombres, se comunicó en un lenguaje que nosotros le podemos entender. Y cuando nos habló, lo que hizo fue comunicarnos su mensaje salvador. Dios ha hablado. Y le damos gracias a Él por no haberse quedado en silencio, sino hablarnos a nosotros, simples hombres, hombres pecadores. Bien. Entonces, la epístola empieza colocando un énfasis, y es que Dios habló y no el hombre. Por eso es que no se identifica el escritor de la epístola. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que nos centremos en el hablar de Dios. Y mire que cuando el Espíritu Santo, el escritor por el Espíritu Santo, cita el Antiguo Testamento, una sola vez cita el nombre del escritor, David, una sola vez. Del resto, ¿sabe cómo cita el escritor las escrituras del Antiguo Testamento? Las cita así: y otra vez, y alguien testificó diciendo, en otro lugar dice este libro. Entonces nosotros vemos que cuando el Espíritu Santo habla a través del escritor, no trata de no centrar el mensaje en el hombre. ¿Por qué? Porque es el hablar de Dios, y Dios quiere que lo escuchemos a Él en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la única vez que dice acerca del escritor, habla del Espíritu Santo.
Esto dijo el Espíritu Santo. Entonces, sin lugar a duda, quiere que nos centremos en el hablar de Dios. Dios, antes de hablar a los hombres, habló primero a la nada. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Sí, Dios primero habló a la nada para crear las cosas. ¿Recuerda lo que dice Génesis 1? Y dijo Dios. ¿A quién le habló? A la nada. Y de la nada salieron las cosas, porque el único que tiene la capacidad de crear de la nada es Dios. El Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea que Dios, antes de hablarle a los hombres y entrar en contacto con el hombre, en comunión con el hombre, habla primero a la nada. Luego de hablar a la nada, habla a la creación angelical, y luego de hablar a la creación angelical, habla a los hombres. ¿A quién habló Dios antiguamente según el texto? A los padres. ¿Bien? A los padres. ¿Quién eran los padres? Los israelitas, antecesores de los que reciben la epístola. ¿Y quién eran los padres? Bueno, todos los patriarcas que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán. ¿De verdad? Sí. Aunque él no era patriarca de Israel, Dios habló con Adán. La Escritura muestra, dice el texto hebreo, que a la brisa del mediodía Dios venía ahí y hablaba con el hombre. Se comunicaba con el hombre. Dios habló ¿con quién? Con Enoc. Dice que caminaba de la mano. Dios habló con Abraham, que ya propiamente sí es un patriarca de Israel. Dios habló con Isaac, Dios habló con Jacob, Dios habló con José, Dios habló con Moisés. Bien. Entonces Dios habló antiguamente a los padres. ¿Por quién o en quién? En los profetas. El profeta es el que habla por Dios. Bien. Entonces Dios habló en los profetas, y la Biblia tiene la profecía del hablar de Dios. ¿No son los profetas los que aparecen en la Biblia? Ahí Dios habló. Entonces, si usted quiere que Dios le hable, abra su Biblia y va a encontrar el hablar de Dios, tanto por los profetas como por los escritos del Nuevo Testamento. Claro que Dios puede hablar particularmente a cada uno, pero el hablar general de Dios lo va a encontrar usted en la palabra. Y esos profetas generalmente hablaban apuntando siempre a la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios habló en dos etapas y con dos tipos de revelación especial. Uno, en la primera etapa habló a los padres, y ahora nos habla ¿a quién? A nosotros. Bien. En el primer tipo de revelación habló ¿quién? ¿En quién? En los profetas. Y en la revelación final habló ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo habló Dios en otro tiempo a Israel en el Antiguo Testamento? En los profetas. Bueno, por eso traje el interlineal. Dios habló muy fragmentariamente, que aparece ahí en Reina y Valera como muchas veces. Francisco La Cueva traduce muy fragmentariamente. Esto es importante para que entendamos el hablar de Dios completo y pleno en Jesucristo. Esta palabra donde dice muy fragmentariamente, en muchos fragmentos, es la palabra griega polímeros. Y esa palabra polímeros significa polis, que es muchas, y la segunda palabra habla de porciones, muchas porciones. Bien. Entonces la revelación que Dios hizo fue fragmentaria, la hizo en muchas partes. Recuerde que las hizo ¿en quién? En los profetas. Eso quiere decir que una parte de la revelación de Él se la dio ¿a quién? A un profeta, a Isaías, por ejemplo. Luego le dio otra revelación ¿a quién? A Jeremías. Luego le dio otra parte de esa revelación ¿a quién? A David, por ejemplo. Bien. Otra parte de esa revelación se la dio ¿a quién? A Ezequiel.
Entonces la revelación de Dios en el antiguo pacto no fue exhaustiva, no fue una revelación plena y completa, fue una revelación por fragmentos, fragmentariamente. ¿Bien? Una parte para Abraham, otra parte para Isaac, le reveló otra parte a Daniel y así sucesivamente. Eso es por fragmentos. ¿Bien? Pero la revelación de Dios va cada vez madurando más. Y ya vamos a mirar por qué. Y después dice que habló muy fragmentariamente y también habló variadamente o de diversas maneras. La palabra politropos. ¿Bien? Entonces Dios utilizó varias formas para hablar. ¿Cuáles? Visiones, sueños, éxtasis, ángeles, también habló por los ángeles, ¿cierto? Habló también mediante el lenguaje humano, a través de profecía, a través de poesía, a través de parábolas. También habló a través de los elementos de la creación, a través de los truenos, las tormentas. Habló con Abraham personalmente, habló con Moisés cara a cara. O sea, Dios habló antiguamente por fragmentos y de diferentes formas. ¿Bien? Así empieza el escritor, para mostrar que en Jesucristo Dios no habla fragmentariamente por una porción. En Jesucristo Él nos habla plenamente, perfectamente y completamente. Entonces, si queremos escuchar el hablar de Dios, acérquese a Jesucristo. En Jesucristo nosotros encontramos cómo Dios habla. Por eso era tan importante que los 12 apóstoles vieran y aprendieran de Jesucristo, porque era aprender del propio Dios. Bien, versículo 2. Versículo 2, este lo voy a leer de Reina y Valera. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora va a pasar al tiempo presente. En la antigüedad habló ¿a quién? A los padres, en los profetas, fragmentariamente y por porciones, de diferentes maneras. Pero ahora, los posteros días en la Biblia es desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Esos son los últimos días, postreros días. ¿Bien? Entonces, en estos postreros días, que son los días mesiánicos, vuelve a hablar, gracias a Él, a Dios, a Él mismo, que ya no nos habla fragmentariamente. Para obtener la revelación de Dios, de lo que le ha revelado a la raza humana, ya entonces no necesitamos una porción aquí y una porción allá. Ya no nos habló fragmentariamente, ya nos habló plenamente. ¿Bien? Nos habla en el Hijo. En los posteros días nos habló por el Hijo o en su Hijo. ¿Bien? Dios habló definitivamente, plenamente en el Hijo. El mensaje revelador de Dios, ¿sabe cómo se llama? Hijo. Ese es el mensaje revelador de Dios para la humanidad en estos tiempos. Hijo, Jesucristo. Incluso el texto griego dice: Dios nos habló en Hijo. No aparece el artículo Él. Nos habló en Hijo. Ahora, ¿por qué el Padre habla plenamente, completamente, perfectamente en su Hijo? ¿Por qué Dios, el Padre, no habló plenamente a través de Isaías? ¿Por qué el Padre no habló plenamente, completamente y perfectamente a través de Ezequiel? ¿Por qué el Padre no habló plenamente y perfectamente a través de Daniel, que era un hombre santo? ¿Por qué? Porque para que alguien pueda revelar plenamente a Dios, tiene que ser Dios. Ningún ser humano en la faz de la tierra puede revelar plenamente a Dios, más que el Hijo de su amor, el que está en su seno,
Él le puede revelar plenamente. Por eso ninguno de los profetas podía revelar plenamente y Dios no podía hablar plenamente por ellos. Tenía que hablar fragmentariamente, variadamente. Vamos a leer un texto. Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe cuál es la misión de Jesucristo? Una de las misiones de Jesucristo: revelar al Dios que habita en luz inaccesible. Esa es una de las misiones de Jesucristo. Revelarnos al Padre. Ahí cuando dice que nos reveló, es explicar, hacer como una exégesis del Padre. ¿Bien? Entonces los profetas, que aunque eran hombres santos, no podían revelar, o Dios no podía hablar plenamente por ellos, porque para poder revelar al infinito, el que lo vaya a revelar debe tener la misma categoría de infinito. Y esto es una de las grandes pruebas que Jesucristo es Dios, porque solo Dios puede revelar a Dios. Leamos un texto, Mateo 11, 27. Voy a leerlo de la Biblia textual, de la 4. Mateo 11, porque hay una palabrita además que no aparece en Reina y Valera, y quiero que la consideremos. Mateo 11, versículo 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce, ahí quiero que preste atención, plenamente al Hijo, sino el Padre. Nadie conoce, preste atención, plenamente al Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dio cuenta? La palabrita que no aparece en Reina y Valera y sí en la Biblia textual: plenamente. Porque el Hijo puede revelar plenamente al Padre, que es Dios, en toda su potencia, en toda su trascendencia. Porque es Dios. Por eso el Hijo puede revelar plenamente a los hombres cómo es el Padre. Por eso cuando Felipe le pregunta: Señor, oye, nosotros quisiéramos ver al Padre. Y Felipe le dice: pero es que hace tanto tiempo que estás conmigo y no has conocido que yo soy en el Padre. Ojo, porque ese texto lo utilizan los Jesús solos para decir que Jesús es el Padre. El Hijo refleja al Padre en imagen, no es la persona del Padre. Es la imagen, pero no es la persona del Padre. Entonces el Hijo es el que conoce plenamente al Padre. Entonces, claro, si el Padre se quiere revelar plenamente a su creación, ¿qué es lo que hace? Habla por el que lo conoce plenamente. ¿Quién? Jesucristo, el Señor. Hermano, el Padre es inalcanzable al conocimiento de los hombres, pero Cristo es el revelador visible del Dios invisible. Aleluya. El Hijo es la suprema revelación de Dios. Y eso no lo podía hacer ningún profeta, por santo que fuera. Y el Hijo, cuando vino en los días de su carne, habló a través del mismo. Pero también el Hijo habla a través de ¿quién? De los profetas, de los escritores de la Biblia. Entonces la voz del Hijo, ¿dónde la va a escuchar usted? En su palabra. Ahí también está la voz del Hijo, en su palabra. ¿Bien? Entonces Dios nos habla a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el dador de la vida. La vida eterna estaba con el Padre y cuando vino acá nos trajo vida con sus palabras. Eso lo dice en Juan 6.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces lo que Cristo habla es vida para nosotros. Ese es el hablar de Dios, el hablar que da vida. Sí, los profetas hablaron también la palabra de Dios, pero el hablar del Hijo nos imparte su vida a nosotros. Por esto esta epístola empieza diciendo: Dios habló, es lo que necesitamos saber. Que Dios habló de muchas maneras en el antiguo pacto, pero ahora habla de una manera plena, perfecta y completa, porque hay alguien a través del cual se puede revelar a su creación. ¿Bien? Entonces iniciamos con eso. Dios habló de muchas maneras, de diferentes formas. Pero en los postreros tiempos, ¿qué hizo? Nos habló a través de su Hijo. ¿Bien? Y aquí van a empezar esos términos que nos hablan de una persona. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Lo puede ver? ¿A quién? Ese quién es una persona. ¿Bien? Entonces, ¿quién es aquel que habla, por el cual Dios habla a la humanidad una revelación que le va a dar vida? Por eso nosotros debemos constantemente acercarnos a Él y a su palabra, porque ahí está lo que el hombre necesita, el hombre creyente necesita vida. Y toda palabra que Cristo nos habla es vida para nosotros, se hace vida en nosotros. Hay muchos cristianos que no tienen contacto con su palabra. Vienen a la reunión, abren la Biblia y vuelven a abrirla a los 8 días. Y si no viene a los 8 días a la reunión, la vuelve a abrir desde los 15 días. Y si no viene a los 15 días, a la tercera semana, es que la vuelve a abrir. Y si le pasó algo, al mes siguiente fue que volvió y fue cuando la abrió. Y si no hay un contacto con su palabra, que es vida, por eso hay mucho creyente raquítico, sin fuerzas. Bien, entonces aquí Simón Kistemaker dice que estos versículos ponen énfasis en la persona de Cristo y en su obra. Entonces, vamos a mirar 7 grandezas de Jesucristo en estos 2 versículos. Y lo vamos a comparar con los profetas. Y por eso Cristo es superior a los profetas. Después vamos a ver que es superior a los ángeles, superior a Adán, superior a Moisés, superior a Aarón, superior al antiguo pacto, superior a la ley. Por vía de contraste, el Padre y el Espíritu Santo engrandecen al Hijo. Bien, entonces vamos a mirar estas 7 grandezas de la superioridad del Hijo. A Jesucristo se presenta en esta epístola en el pasado como el creador, en el presente como el sustentador y en el futuro se presenta como el heredero para futuro. Esa es la manera como el Espíritu Santo lo presenta. Vamos a mirar las 7 grandezas únicas del Hijo de Dios acá en esta epístola. Primer grandeza del Hijo de Dios que no sucedió con los profetas. Ahí lo dice en la Biblia. 1, 2. ¿A quién constituyó qué? Heredero de todo. Cristo, el Padre, aunque creó todo por medio de Cristo, todo lo creó para Él. O sea, que la tierra, el sol, la luna, el sistema solar, la Vía Láctea, nosotros somos para Él. Todo el Padre lo creó para su Hijo porque es lo que Él va a recibir por herencia, todo. Y eso es un eco del Salmo. Vamos a ir al Salmo capítulo 2, versículo 8. Una profecía. Cristo es el heredero de toda la creación.
Pero recuerde, es el heredero porque Él vino a sufrir y a morir por nuestros pecados y el Padre lo exaltó a la majestad de las alturas. A ese que exaltó a la majestad de las alturas, el Padre le dio todo. Pero también debemos entender algo. Cristo es el heredero no por la muerte del dueño de la herencia, porque el Padre nunca va a morir. ¿Bien? Es heredero porque el Padre le entregó todo a su Hijo. ¿Ven que es el Hijo de su amor? Todo el Padre lo ha puesto en manos de su Hijo. Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, esto que viene es para Jesucristo. Y mayormente está hablando en el libro de Hebreos de la era venidera. La era venidera es para Cristo. Un pueblo santo, una nación santa, una tierra limpia. El Padre cuando estaba haciendo de arquitecto para crear todas las cosas, lo estaba haciendo pensando en el Hijo de su amor. Voy a hacer esto, vamos a hacer esto, pero esto es para ti, el Hijo de su amor. Esa es la relación que existe en el seno de la deidad. Bien, entonces tenemos una de las primeras grandezas de Jesucristo es que es el heredero de todo. A ningún profeta Dios le dijo que iba a ser el heredero de todo. No hay ninguno. 2, segunda grandeza de la superioridad del Hijo de Dios: su obra como creador. Ahí sigue diciendo el texto, ahí está. Y por quien asimismo hizo el universo. Y quiero que preste atención. Por eso le dije ahorita iniciando ese pronombre relativo Hosh, ¿quién? Mira ese versículo, mírelo. Y en ese versículo, en el versículo 2, usted se da cuenta que al hijo, el hijo es un quién. Y el hijo es un quién por el cual el Padre hizo el universo. Quiero que piense esto. Le está llamando hijo cuando estaba creando las cosas. ¿Sí lo puede ver? Le está llamando hijo cuando está creando las cosas. En los últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero. O sea, el Hijo es un heredero, pero también el Hijo es el creador. O sea que aquí también nos ayuda a entender la relación del Hijo en el seno de la deidad. No es solamente Hijo cuando se viene a encarnar. Aquí está diciendo claramente que por el Hijo fue que creó los mundos, creó todas las cosas. Bien, entonces esa es la segunda grandeza de Jesucristo. La superioridad del Hijo es que a través de Él el Padre creó. Dígame por cuál profeta Dios creó las cosas. Es más, ¿recuerda la conversación de Dios desde el torbellino con Job? Prácticamente le está diciendo: bueno, ¿usted dónde estaba cuando yo creaba todas las cosas? Yo quiero saberlo. Y Job, como profeta, pues no sabía, naturalmente. Entonces, hermano, tenemos aquí al Hijo, que es el agente por el cual Dios crea todas las cosas. Entonces tenemos en el Hijo de Dios no solamente por el cual Dios habla, no solamente el heredero, sino que tenemos en el Hijo el creador. Entonces nosotros cuando adoramos, estamos adorando ¿a quién? Al creador. Él es la causa originaria de todas las cosas. O sea, la razón por la cual el Padre creó es por Jesucristo. ¿Cree que el Padre amaba al Hijo? Mucho. Leamos un texto, Juan, capítulo 1, versículo 3. Y lo que está haciendo el escritor
que es tratando problemas en medio de los receptores originales, es corregir los problemas. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo corrigen los problemas en medio de la iglesia? Conozca quién es el Hijo de Dios. Cuando usted conoce lo glorioso que es Jesucristo, va a dejar todo atrás. Vamos a dejar envidia, vamos a dejar celos, vamos a dejar falta de compromiso, falta de entrega. Jesucristo es el remedio para el problema del ser humano y para el creyente. Magnificado, glorificado. Y esa es la manera como el escritor trató esos problemas inicialmente en los receptores originales. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Donde dice todas las cosas por Él, día mediante Él, fueron hechas. ¿Bien? Entonces, no hay nada que viniese a la existencia si no es por medio de Jesucristo. Todo lo que existe, existe por medio del Hijo, de su amor. ¿Bien? Y ahí donde dice, por quien asimismo hizo el universo. Esa palabra griega universo, Francisco La Cueva traduce, hizo los siglos. Tona y onos, los siglos, las edades. ¿Bien? Entonces debemos entender bien esta palabra, porque ahí no dice mundo, no dice creación o universo, sino que dice siglos. Creó los siglos. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? Naturalmente viene hablando de la creación. Viene hablando de toda la creación que fue a través del Hijo de su amor. ¿Bien? Entonces, las cosas creadas han sido colocadas en el tiempo y en las edades. Vuelvo y le digo, esa palabra quiere decir que el Hijo creó las cosas y las colocó en el tiempo y en las edades. ¿Por qué? Porque en el tiempo y en las edades se iba a desarrollar el plan que el Padre diseñó en la eternidad. ¿Usted qué cree? Que las cosas que han acontecido en la historia de la humanidad han sucedido porque sí. ¿Usted qué cree? Que la reforma, ¿por qué sucedió? Nada se escapa de la soberanía de Dios. Entonces hay un desarrollo en la historia de la humanidad que va a servir en beneficio de los intereses de Dios acá en la tierra. Por ejemplo, el levantamiento del imperio greco-macedonio, profetizado en las bestias de Daniel y en el sueño de Nabucodonosor. Ese levantamiento de ese imperio, ¿sabe para qué sirvió? Para que nos dieran la Biblia en lengua griega, nada más y nada menos. Porque a través del Magno fue en que empezó a helenizarse el mundo y el habla griega koiné empezó a regarse por la faz de la tierra. Y después del desarrollo de ese idioma es ahí cuando Juan toma y dice, en el principio era el Logos. Bien, entonces cada cosa que sucede en la historia de la humanidad fue colocada ahí porque la humanidad tiene un desarrollo. Cristo creó las edades, los tiempos, y colocó la creación en los tiempos para que ella se vaya desarrollando de acuerdo al propósito del Señor. El día de la venida de Jesucristo tenía que darse exactamente con el imperio romano, exactamente cuando estuviera gobernando el imperio romano. Bien, entonces las cosas creadas han sido colocadas en los tiempos y en los siglos. Por eso dice, creó todas las cosas. Versículo 3. Voy a leerlo de la Nuevo Testamento versión hispanoamericana. Dice, muy parecido a Reina y Valera. El cual, ¿ese es quién? Siendo el resplandor de su gloria y la exacta representación de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bien, ahora volvemos a su persona. Y aquí va a hablar dos cosas gloriosas del Hijo de Dios. Aquel a que estamos adorando, al que estamos sirviendo,
¿Sabe quién es? Es el resplandor de la gloria de Dios. ¿No le parece precioso, hermanos? ¿Quién es nuestro Salvador para nosotros? Es el resplandor de la gloria de Dios. Y dice el texto, la representación exacta de su sustancia. Ese es el glorioso Hijo de Dios a quien amamos, a quien honramos y a quien servimos. ¿Bien? Tercera gloria majestuosa del Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Bien? Esa palabra resplandor hace referencia al brillo que irradia de una fuente de luz. Ustedes saben que Timoteo, en el capítulo 6, dice que Dios habita en luz inaccesible. O sea, la luz de Dios, nadie tiene acceso a esa luz. Nadie. Es una luz inaccesible para el ser humano. ¿Bien? Pero la luz de Dios, que en sí es inaccesible, llega a nuestra vida por medio de ¿quién? Del que irradia esa luz. ¿Quién? Su Hijo. Por eso es superior a los profetas. El único momento que hubo una irradiación de luz en algún profeta, ¿recuerda? Moisés, cuando bajó de estar en el monte y su cara brillaba y entonces tenía que cubrirse el rostro. Pero Cristo irradia la propia luz de Dios, luz inaccesible. Por eso es el resplandor de su gloria. O sea que si usted quita el Hijo de la ecuación, ¿qué quita de Dios? El resplandor de su gloria. Nada más y nada menos. Entonces el resplandor de Dios se hace visible por el Hijo. Y ahora, creemos que Cristo, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios desde la eternidad. Dios siempre ha tenido su resplandor. Siempre ha tenido gloria, siempre ha tenido resplandor. Entonces en la eternidad, no sabemos cómo, el Hijo era el que resplandecía la gloria de Dios. Pero recuerde que el Hijo se encarnó. Preguntamos, ¿será que el Hijo cuando se encarnó dejó de ser el resplandor de la gloria de Dios? No. No. Porque su humanidad perfecta, en su humanidad perfecta, siguió resplandeciendo el glorioso Dios. ¿Eh? Entonces el resplandor de la gloria de Dios es semejante, de alguna manera, si podemos compararlo, al resplandor de la luz del sol. ¿Bien? Y están vinculados estrechamente. Si no hay sol, no hay resplandor. Si hay sol, hay resplandor. Entonces, hermano, este Jesucristo a quien nosotros servimos, el glorioso Señor, es el resplandor de la gloria de Dios. En Ezequiel hay una visión del resplandor de la gloria de Dios como de un hijo de hombre, lo que no tenemos tiempo para tratar. ¿Bien? Este es Jesucristo. Este es el Señor. Este es el que nos salvó a nosotros. Y la cuarta gloria del Hijo de Dios es que, aparte de ser el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia. Don Francisco La Cueva traduce la impronta de la realidad sustancial de Él. Entonces ahora pasa de que Cristo es la gloria a decir que es la impronta sustancial de Él. Bien, quiero llamar la atención a esa palabra, la imagen misma de su sustancia. Imagen misma de su sustancia. 5 palabras. Son 3 palabras en el griego. La primera, imagen. La palabra griega carácter.
Es la palabra griega, donde dice imagen. Diferente a la palabra griega imagen en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí esa icona, acá es carácter. Para que me entienda claramente lo que es el carácter, los que se acuerdan de las máquinas de escribir, ¿se acuerdan? Entonces la máquina de escribir tenía un carácter. Y usted le daba a la máquina y colocaba en la hoja el carácter que estaba ahí. Esa es más o menos la idea del carácter, como un troquel que deja una impresión. Es más o menos el entendimiento de la palabra carácter. ¿Bien? Entonces, el Hijo es la fiel y absoluta reproducción exacta de la sustancia del Padre. Todo lo que es el Padre es ¿quién? El Hijo. Todo lo que es el Padre, todo lo que es el Padre es el Hijo. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Si el Padre es glorioso, el Hijo también. Si el Padre es inmutable, el Hijo también. Y así sucesivamente. Muy largo. ¿Bien? Y es la imagen misma de su substancia. Esa palabra substancia viene de una raíz de la palabra griega hipóstasis. ¿Bien? ¿Qué significa la hipóstasis? La realidad individual o la sustancia individual de un ser. Y aquí quiero que preste atención a algo, hermano. De ahí es donde se toma que en el ser divino hay tres personas también. Porque el Padre tiene una realidad sustancial como persona, pero el Hijo también tiene una realidad sustancial que refleja la del Padre. ¿Se entiende? Entonces, por eso en el ser divino, aunque se hablan de persona, más exactamente es hablar que hay tres hipóstasis en la gloria de la deidad. Y el Hijo reproduce exactamente la hipóstasis del Padre. Eso es lo que trata de decir el texto. El texto griego dice así: el carácter de su hipóstasis. Reproduce la hipóstasis o el ser del Padre. ¿Quién? El Hijo. Por eso el Señor vuelve y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo reflejo todo lo que es el Padre. Si alguien quería saber cómo hablaba el Padre, cómo pensaba el Padre, cómo caminaba el Padre, cómo juzgaba el Padre, ¿qué tenía que hacer? Ver al Hijo de Dios. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Bien? Entonces, el Hijo es la fiel estampa del ser inmortal y trascendente de Dios. ¿Bien? Entonces, hermano, aquí tenemos otra de las glorias del Hijo de Dios en estos tres primeros versículos. Y viéndolo así, vamos a salir hoy de aquí diciendo: wow, Jesucristo es precioso, glorioso, maravilloso. ¿Cómo no entregar nuestra vida a Él? Por quien Él es Él. Quinta obra, quinta gloria del Hijo de Dios, grandeza del Hijo de Dios. Esto tiene que ver con su obra en el pasado. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que aparte de ser la revelación final de Dios, bien, aparte de ser el heredero, aparte de ser el que por el cual Dios hizo las edades, aparte de ser el resplandor de la gloria y aparte de ser la impronta de su sustancia, ¿sabe qué más es? El sustentador del universo. Lo crea y después lo sustenta. ¿Quién como Él? Bien. Esa palabra sustentar significa llevar. O sea, es como si lo llevara en un movimiento hacia adelante. Entonces, el Hijo lleva todas las cosas para que lleguen a su cumplimiento. ¿Y sabe cómo lo hace? Por la declaración de su palabra. Ahí lo dice: sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ustedes saben, los profes, los matemáticos, que cuando nosotros le aplicamos fuerza a algo, ella va a llegar hasta donde llegue la fuerza aplicada. Ejemplo, una piedra, usted la tira y depende de la fuerza aplicada, hasta ahí va a llegar, ¿cierto?
¿qué fuerza se le aplicó al mundo para que siguiera girando sobre su mismo eje? Dios, a través de Cristo, sustenta toda la creación y la lleva para que no le pase nada. También la protege para que no le pase nada. Sí, porque de la nada puede aparecer un meteorito, cae en la tierra y la destruye. Entonces Dios, a través del sustento de su Hijo, está guardando la tierra para los propósitos por la cual la creó. ¿Bien? Entonces la quinta gloria del Hijo de Dios. Sexta gloria del Hijo de Dios. Y eso tiene que ver con su obra en el pasado. Mírelo ahí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, aparte de ser el hablar final de Dios, de ser quien creó las cosas, de quien sustenta las cosas, de ser el heredero, de ser la gloria, el resplandor de su gloria, de ser la impronta de su sustancia, ¿sabe qué más hizo por nosotros? Nos salvó. ¿No era suficiente con haber creado, con haber sustentado? Aparte de eso, purificó nuestros pecados, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Bien, aquí entonces hay una relación ya con la creación y sobre todo con los hombres salvos. Él fue el único que pudo hacer purificación por nuestros pecados. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento. Ustedes saben que en Levítico 16, cuando se celebraba el día de la expiación, el Kipur, el sumo sacerdote era el que efectuaba la expiación del pecado. Él mismo primero tenía que expiar por él, luego expiar por la nación de Israel. Y cuando él entraba allá al santo de los santos, el pueblo siempre estaba expectante que saliera. Si no sale, quiere decir que el Padre no recibió el sacrificio y tenemos que cambiar de sacerdote. Y eso tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, el escritor lo utiliza para hablar de la segunda venida del Señor. Entonces el pueblo, cuando el sacerdote salía, el Señor recibió el sacrificio. Bien, pero tenía cada año que recordarse los pecados, entrar otra vez el sacerdote, ofrecer sacrificio. Se necesitaba un sacrificio que pudiera limpiarnos eternamente. Y eso lo hizo el Hijo de Dios. Aparte de que era el sacrificio, también era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. ¿Bien? Entonces Él se ofreció para la purificación de pecado de sus pueblos. Usted está perdonado, yo estoy perdonado y estoy limpio y purificado por Él. Porque el resplandor de la gloria de Dios vino a morir en la cruz por nosotros. El que es la imagen de la sustancia del Padre vino a morir en la cruz por nosotros. Por eso es que nosotros estamos purificados. ¿Usted cree que Jesucristo merece la gloria? Por supuesto, hermanos. Él merece que nosotros lo honremos. Séptima gloria del Hijo de Dios. Su obra se sentó, ahí termina diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo menos 5 veces en esta epístola muestran a Jesucristo sentado y después lo vamos a ver porque tiene relación con el sacerdocio, con el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Salmo 110, versículo 1. Vamos a mirar esta profecía. Vamos culminando. Salmo 110, versículo 1. Un salmo muy conocido y muy citado en la epístola a los Hebreos. Salmo 110, versículo 1 dice: Yahvé dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, hermanos, antes de que Cristo viniera a la tierra, ¿a dónde estaba? En la diestra a la majestad de las alturas. O sea que Él vuelve a ese lugar de honor donde estaba antes.
La diferencia es que ahora vuelve como hombre. Y ese que vuelve como hombre, el Padre lo exalta. La diestra en la Biblia es sinónimo de poder, de honor y de gloria. Entonces el Padre, después de que Él muere, porque para la gloria primero viene el sufrimiento, para la corona primero viene la corona de espinas, para la coronación a la majestad de las alturas, primero viene la coronación de espinas. Entonces Cristo, después de sufrir, se sienta a la majestad de las alturas. No sabemos cómo es porque Él es un hombre, pero sabemos que como hombre está a la diestra del Padre. Hay un hombre que está sentado a la diestra de Dios. Este es el glorioso Jesucristo. Por eso la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, son los textos que tienen los más altos contenidos cristológicos, que más hablan de la grandeza del Hijo de Dios, que lo superexaltan, que el Espíritu Santo lo glorifica por vía de contrastes. Y recuerde, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no es nada que no haya sido. Siempre ha sido el resplandor de la gloria de Dios, siempre ha sido la imagen de su sustancia. ¿Bien? Entonces tenemos que el Hijo es el profeta a través por el cual Dios ha hablado plenamente, ¿cierto? Es el sacerdote que lleva a cabo la ofrenda y es la ofrenda para perfeccionar a los hombres, para purificar un pueblo, y es el Rey que se ha sentado en el trono de la majestad de las alturas, en un lugar de honor. Amén. Hermanos, concluyamos. Dios ha hablado y tenemos su palabra. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con la palabra perfecta de Dios a través de su Hijo? ¿Cómo responde nuestra fe al conocer cuán majestuoso es el Hijo de Dios? ¿Cómo afecta mi vida cristiana el conocer que el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen de la sustancia de Dios? ¿Cómo respondo yo a que el Hijo es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas? ¿Cómo responde nuestra fe al ver cuán majestuoso es el Señor? Respondemos con entrega, respondemos con servicio. Es digno que lo busquemos, es digno que nos entreguemos, es digno que vivamos por Él y para Él. Hermanos, y si la Biblia es la voz del Hijo, ¿por qué no estamos escuchándola atentamente? ¿Qué hace que no podamos escuchar la voz del Hijo de Dios, revelada en los evangelios y revelada en la palabra?